Y bueno, nosotros hoy tenemos nuestro segmento de seguridad vial y nos estamos aquí riendo de Ricardo, por supuesto, pero queremos hablar de un tema muy importante y esta mañana nos acompaña el señor Paul Celedón. Él es director de una escuela de manejo y queremos hablar un poco sobre los elementos de seguridad vial que integran las calles, las pistas, las carreteras o avenidas. Es de suma importancia que para las personas que igual están aprendiendo a manejar o también igual para cualquier persona que se maneja en la vía, cuáles son esas recomendaciones que debemos de conocer, cuáles son las señalizaciones. Muchas veces cometemos imprudencias y hay muchos accidentes de tránsito debido a la falta del cumplimiento de la ley de tránsito. Y buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Xiomara. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Pues yo quisiera empezar definiendo qué es seguridad vial, ¿verdad? Perfecto. Yo creo que la seguridad vial es un resultado de lo que hacemos cuando nos transportamos, ya sea a pie, como pasajeros o en vehículos. La movilización en nuestro país y en todas partes del mundo tiene tres elementos principales, que son el vehículo, el ser humano y la vía. Normalmente nosotros menospreciamos el papel que tienen estos elementos en el tránsito a la hora de tener un resultado. Entonces, no identificamos muchas veces claramente los factores de riesgo que conlleva cada uno de ellos. Cuando hablamos de la vía, normalmente la gente dice, el accidente ocurre por el estado de la vía. Y cuando hablamos del estado de la vía, puede haber un buen estado o un mal estado. Y la gente asocia que el mal estado produce más accidentes, y es todo lo contrario. Una vía en buen estado, con un vehículo de última tecnología, una persona joven bien estimulada, pues tenderá a violentar los límites de velocidad. Precisamente uno de los artículos principales que tiene la ley es la regulación de la velocidad al usar la vía. La vía nosotros la clasificamos en vía urbana, todo lo que son calles, avenidas y pistas, y la vía rural que une las ciudades, que son básicamente las carreteras y los caminos. Estos límites, para tener una idea, son límites bajos, de acuerdo a la capacidad tecnológica de los automotores. Por ejemplo, en la ciudad el límite máximo es 45. Y por supuesto que y 45 es una velocidad que a cualquiera le puede parecer muy lenta. Sí. Y si saliste tarde, etcétera, pues la tentación es violentar ese límite. Pero un vehículo a 45 kilómetros por hora requiere más de 25 metros para detenerse. Es decir, el vehículo tiene además un área letal por delante, que todo lo que se cruce antes de esa distancia de frenado va a ser golpeado. Y esos elementos, esos riesgos no los consideramos cuando sobreponemos aquellos elementos de origen humano, como son la prisa, la ansiedad, la violencia, etcétera. Y entonces la seguridad depende esencialmente del factor humano. En nuestro país, en los últimos años, producto de las buenas políticas de este gobierno, no vas a encontrar vías en mal estado. Hay un plan permanente de mantenimiento, etcétera. Igual ocurre con la señalización. Lo que pasa es que los hábitos de aprendizaje en la conducción están asociados a tener destreza en la operación del vehículo, pero no a reconocer el entorno de la vía. Porque yo puedo tener una vía señalizada para ir a 60, pero si hay un colegio yo debo de disminuir velocidad, si hay un área comercial, un área religiosa, etcétera. Exactamente. Entonces, el llamado es, en primer lugar, a ser prudente, ¿verdad? Yo creo que la prudencia es un elemento que lo aprendemos en casa desde pequeños y nos debe de acompañar durante toda nuestra vida, especialmente cuando realizamos actividades peligrosas como es la conducción. La conducción es una actividad que puede resultar peligrosa si yo transgredo normas elementales de comportamiento, como no andar ebrio, como salir con tiempo, como saber para dónde voy, como tener cortesía con aquellos usuarios vulnerables en la vía. Las estadísticas de este año nos están indicando que hay un alto índice de personas atropelladas. Ahí también es muy importante que uno como peatón también respete las señalizaciones de las vías. Muchísimas veces las personas cruzan las calles en áreas y vías que no son adecuadas, en lugares donde no son correctos, no se utilizan los puentes peatonales. Se habla popularmente de que tal vez los puentes peatonales no cuentan con la seguridad o el servicio o te da miedo, etcétera. Sinceramente, yo he utilizado puentes peatonales en vías de alto tráfico, por ejemplo, carretera Masaya. ¿Y qué ocurre? Uno tiene que cultivar ese hábito. Son cuestiones de costumbres, o sea, que si sabes que tu vida está en peligro, no podés cruzar una vía, por ejemplo, carretera Masaya, que es donde hay la mayor cantidad de accidentes y accidentes a peatones. Todos queremos pasar, todos queremos llegar a tiempo, la gente se te cruza en cualquier momento.
Y es sumamente complicado porque es responsabilidad de nosotros, los que estamos tal vez manejando, estar pendientes y también darle vía al peatón, tener la cortesía de que si hay alguien que va a cruzar, pues uno se tiene que detener, sobre todo porque si llevamos una velocidad de 45 kilómetros, tenemos la capacidad de poder hacerlo de la manera correcta. Claro, uno de los principales factores de riesgo que conlleva la conducción es el comportamiento peatonal. Pero el peatón tiene 4 características principales. En primer lugar, las personas somos frágiles. Cualquier objeto que nos golpee a una velocidad, multiplicado por el peso de ese objeto, pues va a ser una lesión grave o letal. En segundo lugar, las personas somos indisciplinadas porque lamentablemente no hay un programa que integre desde la familia el uso de la vía. Tenés un fenómeno de que, bueno, al niño en los primeros años escolares lo llegan a dejar, pero después el mismo niño quiere irse solo. Sí. Y en ese traslado va surgiendo la indisciplina, el juego, etcétera, y se pierde totalmente la prudencia en el uso de la vía de acuerdo a los elementos que están diseñados, la acera para el peatón, la calzada para el vehículo. También hay una falta de sentido común, sinceramente, claro, porque vos ves los cambios de las luces de los semáforos y vos sabes de que, por lo menos en mi caso, yo sé cuándo debo cruzar. Claro, es que eso se llama indisciplina. Yo creo que la gente sí lo sabe, pero no es disciplinada. Podrá ser porque aquí a nadie multan, pues como peatón, sí, ¿verdad? Solo los conductores somos objetos de multa. Se debe de tomar y entonces eso fomenta la imprudencia peatonal, ¿verdad? Y un último elemento, yo creo que la gente es impredecible cuando está bajo presión. Es decir, vos tenés un peatón en la línea amarilla y eso es altamente peligroso porque no sabes si esa persona va a retroceder, va a salir corriendo, etcétera. A la luz de este fenómeno del comportamiento peatonal, nosotros insistimos en que es el conductor el que debe tener especial cuidado. Eso incluso reza en la ley, en el artículo 117, que dice que el conductor debe manejar con prudencia, con cuidado, para no poner en peligro la vida de los peatones. Incluso tiene que ver con la formación social de Dios. Un conductor ve en una carretera, mira una vaca sin que nadie le diga nada, baja la velocidad. Sí. Pero si miras a una persona caminando, ni se te ocurre bajar la velocidad, asumís, suponés que es una persona consciente, que no va a hacer ningún acto imprudente, y esos son errores de apreciación. Un niño está sumamente expuesto. Exactamente. Una eventualidad en cualquier momento. Incluso yo tengo que tomar en cuenta de que, bueno, estamos próximos al invierno, el comportamiento de la gente cambia, empieza a llover, la gente no se fija, corre, usan sombrillas, eso les quita visibilidad. Hay un sinnúmero de factores que sí creo que están en el rango del sentido común, que si todos hacemos una ampliación de nuestro sentido común, recapacitamos un poco, pues nosotros podríamos lograr evitar situaciones de accidentes. Ahora, todas las precauciones que yo debo tomar en cuenta a la hora de tener mi vehículo preparado, en el caso también de los motorizados, muchos no hacen la línea, no se respetan los espacios, los cruces en U tampoco se respetan. Bueno, yo lo que creo es lo siguiente, ¿verdad? Hay normas de circulación establecidas en la ley, ¿verdad? Creo que la principal son los límites de velocidad, luego utilizar los carriles de forma correcta, tanto para circular como para hacer giros, guiarme por la señalización, eso es sumamente importante. Una simple línea, si es continua, me está prohibiendo pasarme de una banda a la otra. Y eso es ideológico y eso es de vida. Es decir, el riesgo que yo tomo cuando violento esa línea es encontrarme con vidas que vienen en sentido contrario, a alta velocidad. Es decir, el factor emocional del riesgo que yo tomo cuando violento la señal, cuando violento la norma, cuando tengo que considerarlo. Creo que en ese elemento hay mucho que trabajar, hay mucho que reflexionar para disminuir los índices de accidentes. Se ha logrado mucho, pero ha sido por la vía institucional, la represión, la policía en la carretera, la policía en la calle, etcétera. Pero la sociedad como tal, reaccionando a un planteamiento, hombre, este es un problema social. Sí. Este es un problema donde la familia queda esperando a alguien que salió de su casa y no regresó por la imprudencia de otro. Entonces es un problema que lo podemos evitar. Mira un caso, vemos en las redes sociales de repente que hay gente que hace una denuncia o dice en tal lugar está la policía. Y entonces es como para que bajes la velocidad o que la policía tiene que cumplir con su trabajo. Ese y es su tiene que rol. haber exactamente un chequeo de que si andas tus papeles en orden. Ese es su rol. Y exactamente, ¿verdad? Pero ¿por qué uno como civil tenés que tomar esta postura que no es positiva para la salud vial? Podría llamarlo de esa manera. Y la gente tiene esa costumbre y esa cultura de decir, están en no sé dónde. Y lo ves en las redes sociales y lo retuitean. Y me parece que es algo que está en contra de los valores civiles. No, yo creo que el llamado es un llamado importante, una reflexión importante. Yo soy del criterio de que si yo tengo
un mal criterio, un mal concepto de mis padres, pues voy a ser un mal hijo. Igual, si yo tengo un mal concepto, un mal criterio de la autoridad, no voy a ser un buen ciudadano. Tengo que entender que hay reglas, que hay autoridad, que estoy obligado a cumplir esas reglas, porque son reglas para el bien común, pues. Exactamente, y por algo están establecidas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Es importantísimo para nosotros compartir información sobre la seguridad vial. El día a día Managua está creciendo, nuestro país está creciendo y vemos cada vez más tráfico. Por eso es responsabilidad de todos y tener la conciencia y ampliar nuestro sentido común a la hora de estar en esas vías de nuestra capital y de todo nuestro país, sobre todo las personas que están también, que transitan carreteras de